Hola, muy buen día. En este video estaremos haciendo un resumen sobre lo que aprendimos en la materia de epistemología y problemas del conocimiento. Mi nombre es Claudia Barrientos y soy estudiante del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Bienvenidos. Comencemos por hablar acerca de qué es el conocimiento. El conocimiento humano se puede entender como un proceso en el que se relaciona el objeto cognosciente y el objeto por conocer. O sea que los elementos esenciales de todo proceso del conocimiento podríamos llamar lo que es el sujeto cognosciente, el objeto por conocer y la relación que se establece entre ellos. El conocimiento, en concepciones más actuales, se considera como el producto de una construcción determinada dependiendo del significado de cada sociedad, momento histórico, actividades cognitivas, etc. Esto, por ejemplo, lo plantea Piaget. Morin, por su cuenta, nos comenta que para él el conocimiento necesita ser experiencias sociales, filosóficas, éticas, un sujeto que está vinculado a la sociedad en la que nace, a su mundo, a su lenguaje, y nos da una perspectiva multidimensional del sujeto en la educación. Ahora vamos a platicar un poquito sobre el problema del conocimiento, que surge precisamente cuando se pretende establecer esta relación entre el sujeto cognosciente, en nuestro caso como seres humanos, en nuestra mente, porque nuestro mundo se encuentra, por así decirlo, en una esfera psicológica, y el objeto que se encuentra en un estado material, lo que podríamos llamar una esfera ontológica. Y bueno, existen principales problemas del conocimiento, pero vamos a enfocarnos solamente en uno que es el origen del conocimiento. Y para esto en filosofía se generan o se crean supuestos, que es aquello que debe suponer de antemano y que nos quiere llevar a un resultado, ¿no? Su principal característica es que se trata de un término o una idea que se coloca en lugar de otra idea u otro término. Y para resolver este problema del origen, los principales supuestos que se manejan son 4. El primero es el racionalismo, donde la fuente principal del conocimiento humano está en la razón. El segundo es el empirismo, donde dice que la única fuente del conocimiento humano está a través de la experiencia o de los sentidos. Después tenemos el intelectualismo, donde la fuente y base del conocimiento son tanto como la experiencia como la razón después. Y tenemos el apriorismo, donde dice que es viceversa. Primero entra por la razón y después a través de la experiencia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia los principios del conocimiento, fundamentos y sus métodos. Esta palabra se empezó a utilizar cuando los alemanes empleaban el término de filosofía especulativa o Wissenschaftslehre, que significa también teoría de la ciencia. Después Russell la utiliza y cuando se traduce al francés se conoce o llega la palabra epistemologie, que en español vendría siendo epistemología. Y ya más actualmente, cuando esta palabra se encuentra referenciada, ya no se refiere solamente al estudio del conocimiento común, sino a la teoría del conocimiento científico. En esta materia también leímos mucho acerca de Jean Piaget, que es uno de los más grandes epistemólogos del siglo XX, donde una de sus principales aportaciones es en torno a la teoría de del constructivismo genético. Piaget cree que las ciencias se conectan y se ayudan de las unas a las otras, comprendiendo las relaciones del todo y generando así un equilibrio. También él se desarrolla en la biología, la filosofía, la psicología, además de la epistemología, que son áreas claves en las que elaboró uno de sus trabajos cumbres, que es la epistemología genética, que permite descubrir las leyes generales de la génesis de las funciones cognitivas. En pocas palabras, cómo se va construyendo el conocimiento desde un punto de vista evolutivo. También Piaget nos habla de conceptos como el equilibrio de las totalidades, las acciones de la lógica, en fin, en general Piaget era un científico que era capaz de transformar los procesos de investigación, y para él también era muy importante y enriquecedor la crítica y colaboración dentro de la ciencia. Hablemos ahora acerca de la pedagogía, que es un tema
complicadísimo porque existen innumerables definiciones y formas o perspectivas acerca de cómo ver o tratar la pedagogía. Inclusive actualmente pues no hay un consenso internacional acerca de esto. Sin embargo, se concluye que la pedagogía no debe de ser considerada como un campo, sino como una configuración conceptual comprensiva. Por ejemplo, para Morin es preciso reconocer la pedagogía como una disciplina social que se ha tenido desde siempre el objetivo del estudio de la educación y que hoy está llamando a establecer un diálogo puntual con las diferentes disciplinas sociales que también se ocupan de analizar la educación. También estudiamos y analizamos lo que es la génesis, evolución, configuración epistémica de la pedagogía, donde actualmente podemos hablar de 5 tendencias o criterios que conocemos, los cuales son el número 1, la pedagogía como ciencia de la educación, pues se considera que tiene un objeto de estudio, un sistema y se pueden analizar estos resultados. También se considera a la pedagogía como una de las ciencias de la educación y esto a partir del desarrollo de la filosofía, psicología, neuroeducación, etcétera, otras ciencias que también están estudiando la educación y que en conjunto pueden generar aportes más significativos. También la pedagogía como saber pedagógico, la pedagogía como arte de enseñar, lo que es meramente la didáctica, y el último podríamos hablar de la pedagogía como reflexión sobre la educación. Y es así como llegamos a la educación como tal. Por ejemplo, para Morin es la acción social que tiene contacto directo con las ciencias y sus producciones, además del análisis reflexivo sobre el conocimiento. Para él, acción educativa, el sujeto puede ser formado, recuperado, por así decirlo, en su magnitud de un sujeto pues que pertenece a la historia, pero a la vez es un sujeto epistemológico en el sentido de que es capaz de estudiar, pensar, cuestionarse, hacer y de preguntar. Entonces, el ámbito educativo es cuestionar todo acerca de los conceptos, los instrumentos educativos y las finalidades de generar el conocimiento, un conocimiento en el ser humano. Y vamos a finalizar hablando un poquito acerca de los principales problemas educativos. Los hemos mencionado a lo largo del video, como lo es el hecho de que actualmente todavía en muchos lugares es difícil contextualizar todos los programas de estudio y hay muchos maestros que, por ejemplo, siguen pidiéndoles a sus alumnos que memoricen o solamente se hacen dictados enormes dictados que al final pues no llegan a penetrar en el alumno, no llega a conseguirse un aprendizaje significativo. Y esto es un problema que vemos no solo en México, sino en América Latina. Y las propuestas han sido regresar a las bases, a los fundamentos y utilizar la epistemología como un medio reflexivo, ¿no? También, por ejemplo, pues una de las lecturas nos habla de los tristes resultados que ha obtenido México, viéndolo desde esta perspectiva en las evaluaciones PISA, obteniendo, por ejemplo, a principios del siglo XXI el lugar 34 de 35 países, y que 15 años después pues las cosas no han mejorado mucho. Entonces existe pues un reto muy grande porque a pesar de que se han hecho reformas donde ahora se incita al alumno a ser más reflexivo, a ser más crítico, pues no estamos viendo avances tan significativos como quisiéramos. Y bueno, es así como llegamos a la conclusión. Eh, la verdad es que ha sido una materia sumamente compleja e interesante y que incita a buscar más y más y más a una necesidad de seguir expandiendo la cultura, las lecturas,
porque es imposible poder comprender un concepto separado, solito, sino que siempre está relacionado por un contexto histórico, por un filosófico, epistemológico, etcétera. Y bueno, hablar del conocimiento humano, pues es algo, es un tema que atañe al ser humano y desde hace siglos, ¿no? Y que seguimos en ese proceso de búsqueda, pero a mí lo que más me ha gustado o me gustaría resaltar es que no ha llegado un momento en el que el humano decida parar. El humano sigue en constante búsqueda, adaptación y lo mismo hacia sus conceptos y teorías del conocimiento, ¿no? Podría resumir que, pues, que actualmente eh, el conocimiento es un proceso que se va construyendo donde todos los factores o muchos factores sociales, científicos, genéticos, van formando las ideas y los conceptos que nosotros vamos adquiriendo y asimismo nosotros al convertirnos en docentes pues los vamos replicando con los alumnos formando una sociedad, pues a fin de cuentas el ser humano vive en sociedad, ¿no? Y la epistemología pues va a seguir ahí como un punto central, dándonos una pauta a dónde regresar, ¿no? Cuando es curioso y es ambiguo porque al mismo tiempo se dice, ay, ya no hay más, ¿no? Ya no hay más a dónde ir, pero volvemos a regresar a ella como un punto nuevo de partida y que nos permite volver a reflexionar y a redireccionar todos los problemas de la educación y científicos perdón, acerca del conocimiento. Entonces es sumamente interesante. Espero también que esto nos sirva para que en México podamos por fin encontrar el camino que nos lleve a una mejor educación para formar seres humanos más íntegros, más felices, más equilibrados.